Esta noche tenemos un invitado especial, Fernando Benavat, que estuvo con la red de intelectuales. Comenzamos de lleno, pero primero déjame leer unos tuits bien buenos que puso Delcy Rodríguez, nuestra canciller. Nuevo canciller de Brasil, hay dos tuits muy, pero muy buenos. Nuevo canciller de Brasil, Aloysio Núñez, comenzó con mal pie sus funciones atacando a Venezuela. Le enviaré el ABC de la diplomacia. Y el segundo tuit es: Aloysio Núñez debería verse en el espejo de su predecesor. Se fue por señalamiento de corrupción. No es la diplomacia que necesitan los pueblos. Marada, Fernando. Clarito. Clarito está. Clarito. Clarito como el agua, sí. Clarito. Tiempos convulsos. Red de intelectuales estuvo aquí. Están haciendo sus conclusiones, ya las terminaron. No, terminadas y entregadas. Sí, entregadas. Como era el cometido de este grupo nutridísimo de intelectuales, artistas, pensadores de todo el mundo, que nos hemos dado cita a abrazar a Venezuela para pensar juntos, para arrimar el corazón, el cariño que despierta este país y esta revolución por muchos compañeros en todo el mundo, y también para acercar ideas, acercar propuestas, y muchos nos quedamos enamorados el día 20 de noviembre de la convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro a la revolución de la comunicación. Y como tú sabes, son temas que a mí, los dos temas, revolución y comunicación juntos, son un jolgorio, son una alegría, son en realidad una invitación a unirse, a celebrarse, porque además el presidente Maduro lo que hizo fue ponerle voz a un clamor planetario. En el mundo entero, todo el mundo está harto ya de este sabotaje mediático, de esta ofensiva obscena, esta ofensiva inhumana e inclemente contra la humanidad, que la trata como estúpida, que la chantajea, que la humilla, y hay una necesidad profundísima en todos los pueblos de hacerse dignificar, de imponer respeto, de exigirle a estos monopolios mediáticos respeto. Hicimos varias discusiones. Mira, hay 6.000 medios de comunicación en este planeta que son los medios hegemónicos. Imprentas, televisoras, radios, televisoras, 6.000, digamos, las más influyentes. Todas en manos de 6 personas. Estamos hablando de 6.000 medios de comunicación en manos de 6 personas. ¿No? En manos de 6 personas. Es decir, la totalidad de la... Saco la cuenta también, es más o menos la proporción entre la riqueza distribuida en el planeta. Aproximadamente. Pero acá además con un dominio y predominio de tipo latifundismo mediático, avasallando y avanzando sobre el estado de ánimo de las personas, sobre la información, sobre el conocimiento del mundo, en fin, sobre los imaginarios y el sentido común. Y una parte de esa tarea de estos monopolios consiste en no darle paso y no darle espacio a los proyectos humanistas, a los proyectos democráticos, a los proyectos de la alegría, a los proyectos de la transformación hacia un mundo de seres vivos, de seres comprometidos en eso que es vivir viviendo, ¿no? Entonces nos dimos cita para traerle a Venezuela, a su pueblo hermano y a su presidente hermano también, ideas, propuestas que están rondando en la cabeza de muchos. Tratamos de ordenarlas, sistematizarlas y esta tarde se las entregamos. ¿Qué conclusión hubo en este debate y más o menos pues, si podemos saber algo de cómo se desarrolló el debate? Cómo no, el debate se desarrolló intenso y tenso, ¿no? Ajá. Como son los debates. Algunos acuerdos y desacuerdos, algunas consideraciones en las que hay diferencias de opinión, lo cual es hasta civilizado, ¿no? Que exista, entre compañeros sobre todo, y tras un proceso de exposición y refutación, llegamos al acuerdo de 3 premisas claras. 1, hay que celebrar con Venezuela que a pesar de que está viviendo la peor andanada histórica de lo que se pueda registrar en el planeta, incluyendo Cuba, que no ha parado un solo minuto de ser atacada mediáticamente, bueno, Venezuela está viviendo la peor situación de agresión mediática mundial. Y que a pesar de eso, este pueblo heroico ha sabido resistir,
como hoy explicaba el presidente Maduro, no sin algunas heridas, ¿no?, profundas, de las cuales me gustaría después hacer alguna referencia, en términos también de las heridas de conciencia, de las heridas de comunicación, de las heridas que tienen que ver con herir el imaginario, ¿no? Pero a pesar de esas heridas, que son heridas de batalla, lo que hay que decir en este diagnóstico de este conjunto de personas que acudieron a la mesa de hoy, por lo menos unas 100 personas en el encuentro, te repito, de todo el mundo, el reconocimiento a pie juntillas del papel heroico de Venezuela, que no sin tropiezos, no sin problemas, no sin errores y cada vez con mayores dificultades por razones de la propia guerra económica, está plantada frente a un mundo diciendo su verdad, y haciendo lo imposible por construir la comunicación, la que de veras es importante, que es la comunicación por abajo, ¿no? La comunicación popular, la que es la palabra que se transfiere producto de la experiencia, producto del abrazo, producto de la coincidencia de ideas. Entonces, eso fue un reconocimiento concreto que fue a todos nos emocionó mucho, porque ahí coincidimos rápidamente y porque sin dejar de hacer algunas observaciones críticas, si quieres luego te cuento, porque no hay secreto en eso, pero también es verdad que si en algún lugar es transparente el proceso de aprendizaje a partir de esos tropiezos, es aquí, en este país, y por eso para uno es un aprendizaje, es una gran escuela venir a Venezuela. Yo quería abordar un punto, algo que estuvimos conversando antes de comenzar el programa. Me hablabas que estuviste en París, estuviste viendo el ataque de Le Monde Diplomatique. Sí. ¿Verdad? Hacia Venezuela. Los mismos lugares comunes. Es lamentable que incluso haya gente nuestra que, bueno, dice uno nuestra, que sigue negando el hecho de que hay una guerra económica y sigue negando el hecho de que hay una guerra psicológica, o sea, en combinación. De hecho, ya ahora mismo en Misión Verdad apareció un artículo sobre la guerra financiera a nivel mundial y va a recrudecer, según lo que leí en el artículo. Ahora, cuando hablamos de lugares comunes, ellos siguen negándose, o sea, ellos no toman en serio la cuestión de la guerra económica ni de la guerra psicológica. Y lo terrible y triste es que ya no solamente tenemos de enemigo a una derecha recalcitrante, o en este caso a 6.000 medios en poder de 6 personas, sino que también tenemos una izquierda ambigua. Por ejemplo, el caso de la izquierda francesa en el Le Monde Diplomatique. Cada vez menos ambigua, ¿no? Exacto, cada vez sí, más tirada a la derecha y con terribles problemas en Europa, ¿verdad? Hoy mismo estaba viendo yo unas declaraciones de Angela Merkel y Sarkozy, y son terribles. O sea, la unidad, pero no la igualdad. O sea, la unidad en los criterios, pero recuerden que nosotros aquí somos unos más altos que otros. O sea, siempre el criterio capitalista. Pero me llama la atención también, por ejemplo, el caso de Podemos en España, que han venido, yo digo que eso no da rédito, el caso de estar hablando mal de Venezuela para ver si logran tomar algunos votos de algunos confundidos allá, que confundidos no debe haber porque hay una crisis terrible también en España. Entonces, este tema, ¿cómo atacarlo, Fernando? El tema de esa tesis que está entronizada allá en el exterior. Sí, yo creo que en esto siempre es necesario plantearse el dilema el dilema táctico y estratégico, que es, uno no le puede dedicar todas sus energías solamente a estarles contestando a los que te atacan, porque pues es una perdedera de tiempo por un lado, claro, pero también porque más importante todavía que la respuesta o que el debate, que tampoco están dispuestos a dar el debate seriamente nunca, el problema fundamental es cuidar la integridad emocional y la integridad intelectual de nuestros pueblos y de nuestros hermanos en lucha. Porque ese es el gran dilema, que de pronto algunas personas que están con dudas, que están con tartamudeos, con tropiezos frente a las convicciones, frente a la realidad, de pronto escuchan a esos que se hacen pasar por medios serios
que parece que su posición, esta posición de ser equilibrados, ¿no? Que son neutrales. Cuidado que todos los que juegan al equilibrio por el centro acaban cayéndose para la derecha. Sí. Es una especie de constante de que se van para ese lado siempre. Es un método. Es un método. Sí. De todas maneras, el caso llamativo de Le Monde Diplomatique, a mi entender, en ese caso concreto de esa vez que lo leí en París, así a la mitad del periódico y como a doble página, diciendo Venezuela en crisis, ¿no? Y una larga lista de afirmaciones que no son, como bien dijiste, son estereotipos, ¿no? Es palabrería fabricada que todos repiten como loros y que acomodan siempre en el mismo orden de su redacción, porque tal parece que el jefe de redacción les dice, bueno, pero empieza por poner todo el desastre que es, etcétera, y luego la conclusión al final tiene que ser, todo es culpa del Nicolás que no sé qué, ¿no? Está armado todo para conducirte el razonamiento a esa lógica, bueno, hasta lamentable y hasta diría, vergonzosa, porque se supone que lo escriben profesionales, ¿no? Entonces, una cosa importante es romper con los mitos de esa prensa, que se pretende tener autoridad cuando lo que es una prensa de un país bananero como Francia ahora mismo, ¿no? O países bananeros ahora, como todos estos que se han arrodillado a los intereses yanquis y que, bueno, están como están, sometidos a estas condiciones en las que su pretendida histórica dignidad de pueblos cultos y de todo esto que alguna vez vendieron para turistas, en la realidad no es más que un servilismo en contra de los otros proyectos que son los proyectos que también no habrá allí, en el momento en que se está haciendo, porque esto conforma no solamente una editorial de Le Monde Diplomatique, sino que también se unen otras editoriales similares, sí, con diferente contenido, no diferente contenido, con el mismo contenido, pero diferentes colores, ¿no? Sí. O sea, no habrá esa necesidad de matrices para, por ejemplo, respaldar lo que pasó ahorita en Estados Unidos, que saca un informe el año 2016 en donde habla de crisis humanitaria, y luego quiero hacer una observación sobre eso, de lo de la crisis humanitaria, para reforzar ese elemento del gringo o del yanqui como policía mundial, condenando a un país que no tiene nada que ver con ellos. O sea, nosotros somos soberanos. Sí, en todo caso, este despliegue de mentiras y de engaños tiene un objetivo, digamos, muy funcional o muy pragmático, que es legitimar acciones que después tienen que ver con invadir y con ir a saquearlo, ¿no? Me recuerdo haber escuchado también en París un día a un grupo de compañeros intelectuales que decían, qué horror eso que está haciendo el Gaddafi, y ya es una cosa insoportable por la violación de los derechos humanos y por la barbarie, y porque ese tipo es un loco y no sé cuánto. Y esa pequeña burguesía europea acomodada en sus confort, porque por cierto que tienen por explotar a los países de los que han colonizado, claro, ¿no? Pero bueno, desde su sillón muy cómodo decían, es que alguien tiene que hacer algo, ¿no? Ajá. Entonces cuando aparece esa figura, esa matriz ideológica de que alguien tiene que poner orden, lo que estás diciendo en el fondo es, estamos legitimando, estamos dando la autorización de que se proceda a intervenir o a hacer cualquier canallada, pues como las que específicamente vimos en Libia, ¿no? Pero en todo caso tiene este trabajo de legitimación, que es una parte del problema. El otro problema, que a mí es el que de verdad más me interesa, es mientras tanto nosotros qué hemos estado haciendo al respecto. Es decir, ¿con qué dispositivos nosotros hacemos el trabajo de, por un lado, responderle al señor que escribió el artículo en Le Monde Diplomatique en diciembre de 2016 pasado, y después con qué instrumentos aprovechamos eso para discutirlo entre nosotros y comprender, además de que es un paquete de mentiras, comprender de qué tan distantes estamos nosotros en términos intelectuales y en términos de habilidades y de proyectos y de ambiciones y de estado de ánimo y de espíritu frente a esa, digamos, tan deprimente y tan decadente manera de hacer prensa. Algunos creímos un día que esos diarios como Le Monde Diplomatique, guardadas todas las reservas y con sus debidas excepciones, constituían un bastión de pensamiento profundo, científico, serio, comprometido, con método, con razonamiento, con argumentos bien fundados. Lo que nos encontramos con estos ejemplos es que se va a convertir en una payasada que vende su prestigio y vende su historia a cambio de estar recibiendo los patrocinios que son lo que realmente les importa. De modo que eso se desnuda y aprendemos todos
A mí me parece que eso es lo que hay que hacer mientras tanto, es aprender cómo ellos mismos van desescalando su pretendido prestigio y se van convirtiendo en lo que se convierten. ¿Alguna vez alguien creyó que la televisión norteamericana era el gran avance del sistema informativo, que tenía la capacidad de cubrir la información? Dicen, con toda la información que usted necesita, son tan cínicos de decir tal cosa. Bueno, si alguna vez alguien creyó que eso era el modelo y ese era, hoy sabemos, porque hay, esta mañana el ministro de Comunicación mostró, Ernesto Villegas mostró enfrente de todos nosotros la plana de los que ya se probó porque fueron desclasificados los archivos, que eran agentes de la CIA convertidos en periodistas, ¿no? Disfrazados de periodistas. Eso tenemos que aprender. Eso tenemos que sentarnos. Antes no lo veíamos muy bien. Incluso hasta para demostrarlo era otro tema, ¿no? Era medio complejo. Por ejemplo, un Rafael Poleo declarando en los años 60 a favor de la Creole y a favor del golpe de Estado que tumba a Velasco, porque Velasco no le era afín a los intereses norteamericanos. Ahora ves tú cómo, si en aquel momento se ocultaba, se maquillaba, ¿verdad?, el golpe de Estado, teniendo periodistas pagados por la CIA haciendo este tipo de trabajo, ves tú a Donald Trump acaba de firmar un decreto contra varios países árabes, pero peor aún, contra el Islam, contra los musulmanes. Y lo más terrible es que va acorde con unas declaraciones que hizo Jared Taylor hace poquito, donde él decía que ellos están nerviosos por la posibilidad de que ellos pasen como blancos a ser minoría. Bueno, fíjate que eso conduce a otro elemento de la discusión ahí con los compañeros cuando digo discusión, no digo pleito, no es lo mismo. Nada de debate. Discurrimos, ¿no?, sobre los temas, con pasión y con profundidad. Pero uno de los temas muy, muy importante, Mario, que fue, digamos, el abreboca del encuentro, fue el plantearnos todos la pregunta de, ¿reconoces sí o no que estamos viviendo una situación de guerra mediática, ¿no? Ajá. ¿Estás dispuesto a admitir que es eso? Porque si no empezamos por reconocer en qué escenario estamos parados, entonces muy posiblemente estamos caminando hacia no sé qué cuento de hadas, ¿no? Y esta convicción de tener que descifrar y definir el escenario, sus características, sus antecedentes y sus perspectivas, nos obliga a ir reconociendo una cosa que hoy dijo el presidente Maduro, que me encantó porque lo caracterizó como una situación de subirse al ring, a pelear, ¿no?, al cuadrilátero, y entonces saber que del otro lado está otro pensando también en darte una trompada. Exacto. Y ganarte, etcétera, y que el otro tiene sus tácticas y tiene sus planes. Sí. Si no reconoces ese ring, si no reconoces esa realidad, entonces te pueden pasar varias cosas. Uno, o estás siendo cómplice de una falsa frente a ese discurso, o estás siendo cómplice de un proyecto de desfalco semántico y de desfalco conceptual que te va a producir heridas muy serias en la conciencia social. Exacto. Y te pones así abierto para que entonces las heridas sean, así como la guerra económica consiste en desabastecer de productos al mercado, también hay un proyecto para desabastecer de estado de ánimo, de moral, de alegría a los pueblos. Desmovilizarte. Ajá. Y en última instancia, convencerte de que todo lo que tú intentes para ser libre, para ser digno, es un esfuerzo vano. Cuando tú hablas de ese ring, tú subes convencido de que tienes un adversario. Sí. Y que él no, o sea, digamos, su plan es derribarte, pues. Más que eso, ¿eh? Ajá. Más que eso. En alguna época el plan de era ponerme la bota militar acá, en el cuello, y tenerme, ¿no?, sometido. Pero luego entendió otras dos cosas el otro, que ese es el plan, y dice, bueno, además de tenerlo sometido, necesito que me lo agradezcas. Ajá. ¿No? Y una vez que me lo agradezcas, encima quiero que me lo aplaudas. Ajá. Que me lo pagues con rating y que yo haga un gran negocio de que tú seas un sometido agradecido. Ajá. ¿No? O sea que si tú subes al ring y si subes al ring, subes a pelear. Sí. No a decirle, no nos vamos a dar golpe y vamos a dar vuelticas aquí. Vamos a darlo suavecito. Exacto. ¿No? O sea, ningún tipo de negociación de ese tipo o de reconciliación con esas ideas van a llegar a buen término.
No negaremos que hay quienes han inventado de esa confrontación un espectáculo que ha sido un gran negocio. Aparentemente se pelean, no se golpean y entonces es como la lucha libre en México, ¿no? Ajá, Que sí, que brincan, se aventan, etcétera. Y al final son tan amigos que se van a cenar. No hay confrontación como la confrontación, lucha de clases, no hay, ¿no? Estas categorías que demuestran que es irreconciliable un opresor con un oprimido, no hay modo posible. Exacto. Pero en términos de, hay quienes juegan con eso y te inventan esas pugnas para prolongar un modelo de engaño frente a la gente. Pero en términos reales de la lucha diaria, donde no hay, a mi entender, posible reconciliación, el enemigo, el opresor que te quiere oprimido y para siempre, que te quiere oprimido y agradecido, que además de que tenerte oprimido y agradecido, quiere que tú le hagas el negocio, porque además quiere que sea rentable. Esa es la peor de las crueldades. Que tu propio padecimiento, que tu propia penuria, que tu propia esclavitud sea la riqueza de ellos. Está planificado para eso. Ese es el gran interés fundamental de esta guerra, de la guerra mediática. Esa es la guerra económica por todos los medios, incluso los medios de comunicación. Entonces, la operación, en un sentido, puede significar no ser una guerra para aniquilarte, como alguna vez pasó con los colonizadores en México, porque pensaron, si mato a los indios, ¿quién trabaja? ¿No? Exacto. Entonces necesitamos mano de obra regalada y necesitamos... Por eso el agradecimiento. O sea, agradéceme que te colonicé. Sí. Y Te entonces, traje la civilización, era la... sí, era la... pero más que eso, Mario, te inventaron el vocabulario. Mira, fíjate una trampa interesantísima. Dicen, yo te doy trabajo. Te doy trabajo. Como si el trabajo fuera dable, cuando es al revés. Yo soy el que te está dando mi trabajo para que te enriquezcas. Es decir, la ecuación es distinta. Han sido fabricados también los diccionarios para que uno en su imaginario empiece a aceptar cosas en la vida diaria que te parece que son de lo más naturales y que en realidad no es más que una forma de engañarte en tu percepción del mundo y en tu manera de enunciar el mundo. Fíjate, el otro día discutía con mis amigos tuiteros, que tengo mucho, y a quienes invito esta noche a que hagamos una buena operación de guerrilla semiótica, digamos, mira, leíamos el otro día en un diario argentino, decía, enfrentamiento entre profesores en huelga con la policía. Enfrentamiento nada. Un grupo de armados así con todos los escudos con que te todos los hacen, perolitos. a los palos y a los balazos de goma contra un grupo de personas protestando legítimamente que estaban siendo reprimidos, ¿no? O sea, personas armadas contra personas desarmadas en condiciones de absoluta desventaja y reprimiéndolas. Entonces, no era una confrontación, era un acto de represión. También esta prensa aprendió a penetrar en tu cabeza con los significados y me parece que ahí la guerrilla semiótica tiene mucho por hacer. El sentido de la guerrilla semiótica me atengo estrictamente a lo que propuso una vez Humberto Eco, que consiste en quebrarle la columna vertebral a la estructura cognitiva que ellos nos quieren imponer. El mundo no es como ellos quieren. Invertir los valores. Sí. O sea, por ejemplo, si... Te voy a dar un ejemplo que es algo que sucedió aquí, rápidamente. Vino Meserane, que tenía el Banco Federal, se cogió los reales, se fue, y la gente que quedó sin el dinero culpaba al comandante Chávez. Más o menos pasaría en este momento igual. Los empresarios que nos quitan la comida, entonces se invierten los valores porque la gente molesta, acusa a Nicolás Maduro. Te elevo la apuesta todavía. De paso, que hay que advertirlo. Ahí lo decía hoy Pascualina Curcio, que por cierto quiero hacerle el anuncio. Mención a este libro. Este está completo ya con el capítulo Guerra Financiera. Dice aquí la mano visible del mercado, guerra económica en Venezuela. No vaya a ser que esté adelantándome al Mira, para que te muevas de la libro, ¿no? El mío hasta tiene firma, ¿ves? Mire, tiene hasta la firma ahí de para Fernando. Bueno, va. Para que te muevas de la envidia. No, yo también tengo el mío. Bueno. Déjame darte un ejemplo de hoy que es muy interesante. El presidente peruano, ya el presidente Maduro lo ha denunciado, el presidente peruano se atrevió a llamarnos perros a todos, ¿no? Sí. Se tomó la libertad de decirnos que somos unos perros felices acostados en un... En fin, ¿no? El presidente Maduro, que ya ha presentado legítimamente a nombre de un hermano de la patria grande,
porque todos los que nos sentimos hijos de esta patria grande, todos los que somos esto que el presidente Chávez nos acaba de cantar, ¿no? En este video que presentaste, donde el presidente La patria del hombre. recuerda la patria del hombre, pues debe sentirse indignado y dispuesto a decirle al otro, aquí se respetan a los seres humanos, hay que tener una mínima decencia. Bueno, como no la tuvo, el presidente Maduro se lo reclama como debe ser, y ahora resulta que el que le falta el respeto, presentaron una carta que el presidente Maduro mostró hoy, una carta en la que dice que es el presidente Maduro el que le está faltando el respeto al otro. La inversión de valores. Ese es, ¿no? Esta lógica, apoyado por un blindaje mediático, apoyado Nos dicen por un... perro y nosotros tenemos que aceptarlo. Y tenemos que ser mansos y mover la cola y aceptar, ¿no? Que nos digan cualquier cosa. Eso se acabó. La buena noticia es que antes, me recuerdo, ahora me recordé el día que el rey de España le dijo al presidente Chávez, ¿por qué no te callas? ¿No? Sí. Y la noticia era, ya sabes, el escándalo ese de revista española. Que sí, el rey mandó a callar a Chávez. Sí, cuando la verdadera noticia es que por primera vez en esa historia alguien se le puso enfrente y le dijo, no, aquello en los pueblos no se silencian, ¿no? Y que eso para todos nosotros ha significado un baluarte de moral, de alegría, de buen humor, ¿no? Bueno, entonces, para redondearte la idea que me interesa mucho en términos de esta idea de guerrilla semiótica, hay una gran tarea de formación política, de formación mediática, que consiste en, además de saber manejar las herramientas de la comunicación, hay que saber manejar las herramientas de la semántica. Hay que saber construir el contenido sin repetir el discurso del patrón. Es un desafío muy difícil, porque a veces, sin darnos cuenta, a veces sin percatarnos de cómo articulamos las palabras, de cómo ordenamos la sintaxis, de cómo estructuramos una imagen para hacer comprensibles nuestro pensamiento, metemos la pata y estamos repitiendo lo que otros usan y desarrollan justamente para someternos. Y hay que estar muy alertas. Es un trabajo que es minucioso, cuidadoso, pero que en este continente se ha multiplicado por mucho. Y tan así, y tan se ha multiplicado, Mario, que frente a este universo que te dije de los 6.000 medios dominantes hegemónicos y sus 6 dueños, casualmente todos de ellos israelíes, todos vinculados al sionismo y a esa huella ideológica que implica todo esto, mientras eso ocurre, acá ha ocurrido el crecimiento multiplicado y diría yo exponencial de medios alternativos y comunitarios, de blogueros, de tuiteros, de instagrameros y como quieras llamarles, en donde cada cual demanda su espacio para decirnos y decirle a otros cómo la va viviendo todos los días y qué está soñando y qué está buscando. Y que se ha constituido un archipiélago inmenso cuyo problema hoy es construir puentes entre sí. Eso, o sea, ahora viene la pregunta, ¿cómo nos articulamos? Bueno, yo creo que hay, también es fases, ¿no? También hay procesos. La primera forma de articulación... Acuérdate que hay un viaje de pensamiento, todos tienen un objetivo común, que es la construcción del socialismo, que es la vía, es respuesta al capitalismo, pero sí hay diferencias en cuanto a contenido. Sí. ¿Cómo hacer para que todos esos contenidos lo logremos articular? Sí, y yo creo y propongo y eso. Yo no estoy para nada frenando el hecho de que hayan contenidos, algunos fuertes, otros débiles. No, la idea es encontrarnos todos y saber quién es el enemigo común. Yo incluso acepto que haya contenidos ligeros y contenidos para entretenerse y para divertirse, en tanto que no dependa de humillar a otro, ¿no? Exacto. Cuanto la gracia y el chiste y todo no pase porque hay que burlarse del chaparro, del gordo, del alto, del amarillo, del café, todo está bien. Y creo que además hace falta que eso exista, ¿no? Porque nos hace falta reírnos y estar contentos y todo eso. Pero es verdad que también hay un problema de discusión política y metodológica sobre el problema de cómo construir la comunicación. Y un requisito, Mario, eso nos lo enseñó este país, nos lo enseñó este pueblo, y Chávez, y Maduro, nos lo enseñaron, que es
asumir la vida en clave de lucha. No en la clave de la resistencia que se vuelve a enconcharse y a encerrarse, No. en esto de aguantar las trompadas así como Pasar vos a la decías. ofensiva. Sí, sino entender la clave de la actitud de lucha, que es eso, táctica y estrategia para desenvolver, para abrir las alas del espíritu, de la libertad, de no ser un sometido, de no ser un engañado, ¿no? De ser culto para ser libre, finalmente, ¿no? En ese sentido histórico de Martí y de Fidel, ¿no? Entonces, me parece una necesidad fundante que es constituir una metodología del aprendizaje que se fragua en clave de lucha, que se fragua, porque hasta para estudiar una carrera universitaria, para estudiar, para desempeñar un trabajo, para defender a tu familia, para todas las actividades diarias, tu concepción de lucha puede ser la gran clave que te transforme la cabeza. Y entonces todo lo que te pasa, todo lo que se te ocurra, entrará a ser un nuevo tejido de desarrollo en la expresión. Si nosotros pudiésemos pactar políticamente un acuerdo de desarrollo con todos estos medios para desarrollarnos en la prerrogativa de entendernos como sujetos luchantes, sujetos luchadores, sujetos en acción de lucha, te garantizo que lo primero que necesita el sujeto que lucha es juntarse con otros. Claro. La clave de la unidad tiene que ver en la conciencia de lucha en la que estamos. Es un factor que me parece determinante, si bien no es el único, si bien no es en todo caso el esencial, es uno que desde el punto de vista del método te resuelve un montón de cosas. ¿Lo sabe Cosa que es muy necesaria en un momento como este. Pero Tan sí, complejo. pero sí. Sí. Yo decía en un foro que tuvimos en este último viaje que hicimos a Coro, a Punto Fijo, yo decía que la necesidad de ser creativos ante la crisis, ¿verdad? Yo incluso estaba hablando con varios de los obreros y de la gente allá, a la que le mando un saludo, a los de Vietben, a los de Unerben, el de energía, el de que hace los paneles solares, los de los bombillos, la gente de Bit, la gente de Orinoquia, la gente de Betelca. Yo les decía que era lo prioritario en este momento, no es solamente lo ideológico dentro, saberse ellos como unidad ante el colectivo, o sea, con responsabilidad colectiva, ¿no? Sino que yo les decía la necesidad que había de hacer una especie de laboratorio. Yo incluso estoy hablando de hacer un laboratorio sectorial, por ejes, en donde se dediquen a desarmar, chico, algo que sea extranjero, que nosotros tengamos la necesidad para X producto, desarmarlo y convertirnos en creadores. Es decir, eso, construirlo. Pero siempre tiene que estar por delante lo que es la ética, lo que es la moral dentro de la fábrica. Y a mí me parece que eso para nosotros ahorita es bien importante, sobre todo en el contexto de crisis que hay. Pero y no tengas duda que una herramienta política necesaria es, te repito, esta idea de pensar en la lucha como el método, ¿no? A ver si soy un poco más claro, pero en tanto que tú comprendes todos los momentos de tu vida en clave de lucha, todo el dispositivo de tu actitud cambia necesariamente frente a cada una de las cosas. Te digo un ejemplo breve para contarte también algo que yo propuse en la mesa del foro y que me parece necesario hoy día frente a este archipiélago de comunicación que hay que articular, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ya es la hora de que tengamos un plan de la patria comunicacional, ¿no? Que así como el plan de la patria tiene sus 5 objetivos históricos, que nos enamoran a todos. ¿Cuántas veces hemos hablado, Mario, sí, del baluarte extraordinario, la herencia política magnífica que le dejó el presidente Chávez? Escrito de puño y letra de él. Sí, pero que no es solo para Venezuela, que es para el planeta entero, porque tiene un valor, incluso lo dice el propio Plan de la Patria con sus 5 objetivos históricos, hay que salvar al planeta, ¿no? Es una de sus ambiciones más legítimamente humanistas, ¿no?
así como plantea los 5 objetivos históricos y dice, por ejemplo, que hay un territorio nacional que debe convertirse en un baluarte de fertilidad y de producción, trasladémoslo al campo de la comunicación y tenemos un campo fértil de conciencia en este país que necesita desarrollar productivamente también todos sus valores y todos sus baluartes para justamente despegar la conciencia del pueblo venezolano, la conciencia revolucionaria, hacia ese plano que se llama país potencia. Este país necesita convertirse en una potencia comunicacional. ¿De qué manera sería? Espérame, no solamente este país la necesita, la necesitamos todos nosotros, porque Venezuela es un baluarte moral para todos nosotros. Déjame decirte que después, además de esta necesidad de desarrollar todos los cultivos de conciencia que se necesitan en este gran territorio fértil de conciencia que Chávez abonó como abono, la otra fase que me parece fundamental es la de fijar puntos de no retorno, ¿no?, en materia comunicacional. Donde pongamos pie, donde pongamos base muy precisa y muy duradera y muy efectiva, no quiere decir rígida, ¿no? Duradero no quiere decir inamovible, duradero quiere decir que tenga su capacidad de desarrollarse por sus propios medios en materia de puntos de no retorno en la conciencia de un pueblo. Y el punto de no retorno es el punto de la lucha. Cuando tú te decides a que todas las cosas de tu vida que vas a emprender tienen clave de lucha, lo sabe cualquiera que juega ajedrez, cualquiera que juega cualquier deporte, ¿no? Lo sabe cualquiera que, como vimos hace un minuto, juega béisbol y lanza la pelota y tiene estrategias y tácticas y hay una tensión en el desarrollo de un juego, lo sabe. Ahí hay una necesidad enorme de comprender la lucha. Y la lucha hay que comprenderla no solamente en el campo de la destrucción, también en el campo de la conquista del otro para ganarlos y para hacer, por ejemplo, en la política, esto que alguna vez se quiere, alguna vez si se quiere, es una utopía, pero que es una necesidad. Y es que un buen día tengamos la unidad como condición. Y eso es otra lucha, ¿no? Si tú recorres el repertorio de las grandes categorías históricas con que Venezuela ha constituido su defensa, su crecimiento y su estatura moral en los años recientes, por ejemplo, la convocatoria del presidente Maduro al diálogo por la paz, es una lucha. La paz es una lucha. Y ha sido permanente. La paz es una lucha, Sí. ¿no? El presidente Chávez lo dijo. Sí, eso desarticula la guerra. Así es. Exacto. Es un combate contra toda forma de destrucción que quiera someternos a la locura de matarnos entre nosotros. Siempre es mejor sentarse a la búsqueda de la paz. Bueno, eso, si no se entiende en clave de lucha, parece que es un discurso laxo y un discurso casi como místico, ¿no? Como un discurso que te eleva a los abstractos de la metafísica. No, eso va acorde con cultura, eso va acorde con educación, eso va acorde con la música, con la comida. Sí. O sea, todo eso son elementos que te van a construir la paz. Sí. La paz no queda como algo laxo, es algo que se va provocando de acuerdo al trabajo que se va haciendo. Sí. Hoy nos llevamos del acto de entrega de las conclusiones del Foro de Filosofía una lección magnífica y un regalo extraordinario, Mario, en esto que estamos hablando. Comenzó el evento. Ya publicaron el documento. Sí. Lo acabo de recibir. El documento de la red de intelectual. En ese acto de entrega con el presidente Maduro, que estaban todos los amigos de ministros y el ejército y las Fuerzas Armadas, que son, yo digo que es una especie de poema épico de nuestro tiempo, ¿no? Esta voz de garante de la paz misma, de la felicidad misma de este pueblo. Bueno, ahí nos regalaron con una escena teatral y de música y de canción de un grupo de niños que nos hizo entender una cosa maravillosa. Mientras los escuchábamos y a sabiendas de cómo se desarrolla la guerra económica, ¿no? Y de cómo están las agresiones permanentes en materia de comunicación perversa, esos niños significaron un motor de dignidad inmenso. Y coincidíamos con mi amiga Piedad Córdoba y con Carmelita Borges, que es coordinadora de la red, decíamos, esto le da sentido a todo, ¿no? Ver a estos niños venezolanos cantando sus canciones, sonrientes, bailando, ¿no? Bailando con una alegría, Mario, con una sonrisa así como sandía, ¿no? Una sonrisa que es un regalo que vale toda la historia de este país, ¿no?
ese regalo de esos niños que alguna vez alguien se puso a pensar que tenían derecho a la dignidad de cantar con alegría, de tener derecho a ir a la escuela, ¿no? Ahí cobra sentido toda la lucha, ¿no? De la que hemos estado hablando ahora. Hay un problema que yo he venido encontrando, que me parece que tiene que ver con lo comunicacional y mucho, sobre todo por el proceso histórico. Hay jóvenes ahorita que tienen 20 años, hace 10 años tenían la mitad, tenían 10 años, y hace 10 años y hace 20 años, cuando todavía estaban naciendo, estaban sucediendo hechos históricos que en este momento significa mucho para nosotros, pero ¿qué tanto significa para la juventud que no los vivió? Hay también logros sociales, económicos, políticos, que fueron trabajados duro porque no existían en la Cuarta República, ¿verdad? Que se consideran en este momento derechos, pero que costó tenerlos como derechos, ¿verdad? Otra lucha, ¿no? Otra lucha. ¿Cómo hacer para que la juventud, eso lo logra Cuba en su proceso histórico? O sea, la revolución llega en el 59, pero luego lo logra con la insistencia y persistencia en el hecho histórico. ¿Cómo hacer con nuestra juventud, Fernando? ¿Cómo hacer para que ellos asuman ese proceso histórico y lo vean como algo actual y no algo que se está quedando atrás, o que la memoria pudiera perderse? Sí, sí. Eso hay que asumirlo como parte de la lucha misma, ¿no? Primero, la primera cosa que me parece central, Mario, es no trasladarle a los jóvenes la responsabilidad de que ellos tienen que asumir el proceso de educarse por sí mismos para saber de la historia lo que creemos que deben saber, ¿no? Okay. Lo segundo es que asumamos la responsabilidad, como ya en este país tenemos escuela enorme de asumir la responsabilidad, como Chávez lo hizo, y hacerse cargo, ¿no? Si hiciéramos un decreto ahorita, imagínate que por imposible esto, si hubiera un decreto que dijera cada adulto de tanto, ¿no? Se va a hacer cargo de educar o de hablar con la juventud, o de hablar con dos muchachos. No sé cómo está ahora la pirámide poblacional, pero nos va a tocar como de a 3, ¿no? Más o menos por cabeza. Entonces tu responsabilidad es asumir desde hoy que tienes que ir a hablar y conversar con los muchachos y entonces hacer el trabajo, primero de educarte tú, para saber qué le vas a enseñar en términos de historia, por ejemplo. Exacto. Luego educarte tú para saber cómo se lo vas a enseñar, porque no se lo puedes enseñar en clave trágica, ni se lo puedes enseñar en clave solemne, ni con todos esos viejos modelos positivistas que te enseñaron que la historia es una cosa pésimamente aburrida, sino que hay que enseñarla en la clave de Chávez, ¿no? Que supo y sabía perfectamente sentarte y enamorarte con una conversación y convertirte tú en 2 minutos en un bolivariano de cepa sobre la base de enseñarte a amar la patria, como tú enseñaste en este video ahora, ¿no? Que si no lo sientes, no va para ningún lado, ¿no? Que cruja. ¿Sí? Que cruja. Que tú necesitas sentarte con los muchachos y decirles, mira, hay una generación aquí a la que le fue la vida en esto, ¿no? Aquí hay una generación. Y si tú no lo sientes, el caracazo como tuyo, si tú no te lo apropias como queda carga, como un hecho histórico y ya. ¿no? Y queda hasta como una cosa dolorosa y doliente que no pudo trascender para ser heroica y dignificante. El caracazo, con todo lo duro que fue, con la perrarina y con toda esa historia durísima de las heridas históricas de este pueblo, si no sabes convertirlo en un baluarte simbólico que te dignifica y que te da potencia, lo más probable es que estés haciendo un himno a la decadencia y al fracaso. Igual el 4 de febrero también, que quiebra la historia. Así es. E igual cada uno de los episodios en que este país ha sabido sortear las peores amenazas, incluida la guerra económica que hoy está padeciendo este país, ¿no? Que tiene que ser, bueno, ese es el razonamiento dialéctico, ¿no? De la peor de las contradicciones, en la más oscura de las noches, tiene que emerger la luz que te da esperanza, claridad y fortaleza. Porque si aflojas, ¿no? Bueno, otra vez el presidente Chávez, ¿no? ¿En qué momentos duros y difíciles y oscuros y terribles él se encontró alguna vez? Me puedo imaginar en un calabozo amenazado de muerte, ¿no? ¿En qué momentos duros y difíciles así a lo largo de todo este periplo histórico de Hugo Chávez, ¿no? Hermano y amigo que lo extrañamos mucho.
¿En qué momento eso, si lo conviertes en fortaleza simbólica como debe ser, te ayuda a trascender en la lucha todo esto? Y entonces, abrazando eso, me parece que es obligatorio que todos nos hagamos cargo de nuestra responsabilidad pedagógica y didáctica frente a los jóvenes. Pero tú hablabas del punto de no retorno. Y uno tiene que hacer necesariamente meter un punto aquí que es delicado. ¿Qué pasó en Argentina entonces? ¿Qué pasó en Brasil? ¿Cuáles fueron las fallas? ¿Cuáles fueron los errores que nosotros no podemos repetir? Primero, la lectura correcta, ¿no?, del asunto. Allá, en Argentina, para hablar de ese ejemplo que tú convocas o invocas ahora, te diré, ahí se perdió por un 1%. Es decir, hay una mitad de ese país que está ahora mismo que está en las calles. Que está en la calle. Creo que van ahora a un paro. Así es. A un paro. Están activados. Ahí hay un punto de no retorno porque ese pueblo ya olfateó. Por cierto, ya voy, hablando de la semántica ahorita, por cierto, que ese paro es hecho por el pueblo, eso no fue un paro hecho por los empresarios aquí. No. Hay que hacer la diferencia, no es que veamos que este paro era malo y aquel paro es bueno. No, el paro que hicieron aquí fueron los empresarios. Es una movilización popular. Exacto. Indudablemente. Pero algunos analistas o pensadores o teóricos andan diciendo que estamos en un fin de ciclo, ¿no? Y a mí me encanta la idea de, vamos viendo cuál es el fin de ciclo, ¿no? Vamos barajando la cosa. Si tú el año pasado haces el ejercicio de ir a revisar la prensa, por usar una fuente, ¿no?, que no es ni la mejor ni la única, pero supongamos que usamos la prensa de todos los géneros, que te permita, por ejemplo, ver el año pasado en México, como nunca en la historia del país hubo movilizaciones populares, por ejemplo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Se movilizó la coordinadora en los lugares que jamás se había movilizado. En términos cuantitativos y cualitativos, el registro histórico es como nunca, como nunca. Si te buscas en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras incluso, con todo lo difícil que nuestros hermanos hondureños la están pasando, bueno, y si tú recorres hasta Nicaragua, te das cuenta que tienes ahí una movilización portentosa, tan así que, por ejemplo, en esa movilización, Daniel Ortega ganó con el porcentaje que ganó. Movilizaciones populares, ¿no? Si tú le sigues hasta el sur, te encuentras, sí, con Perú movilizado en protestas, sí, con Venezuela levantada en Colombia también esos movimientos que defendieron este país de golpes de Estado como los que se estaban anunciando, con la gente en las calles. Bueno, en Colombia, ¿no? En Brasil, ¿no? También las movilizaciones si sacásemos de todo el continente, incluida la Argentina, que el año pasado, la movilización en defensa de la educación, según dicen todos los que saben sacar cuenta de eso, por primera vez rebasó todos los récords históricos. De modo que el balance puede ser, en perspectiva de todo el continente, un continente que se ha movilizado y expresado desde las bases como nunca en la historia. De modo que, ¿cuál es el fin de ciclo, no? ¿Cuál es el ciclo que se acabó? Pero hay algunos perversos que dicen, como las commodities ahora ya no valen, entonces se acabó todo. No, que la revolución no depende de las commodities, ¿no? Que la revolución de los pueblos no depende de eso. Y que indefectiblemente, y estoy de acuerdo con el balance que hoy el presidente Maduro presentó en la conferencia que nos regaló, ahí la certeza de que estos pueblos ya olfatearon su libertad, y no es una utopía, no es una frase para quedar bien y para, ¿no? No estoy tirando frases como dice... Lo que sí es que al capitalismo que reingrese le va a costar muchísimo mantenerse. Y vamos a ver, ¿no? Porque en todo caso... Te estoy hablando en términos históricos, ¿no? De proceso. En todo caso, te digo, de tiempos. Tu pregunta por Argentina es, si una parte de la oligarquía más fascista, que es la continuación de la dictadura militar que no es más que el mismo plan disfrazado ahora de globos, ¿no? O de lo que hoy es Macri. Si esa continuidad pretendió llegar al poder ahora y sentarse, atornillarse en la silla para siempre, le tengo la mala noticia que la silla está temblando. Que se va a ir para abajo. Sí. Porque ahí en las calles la gente está pensando otra cosa para su vida, para sus hijos, ¿no?
Y entonces asumió la clave de la lucha. De ello, ahí no hay posibilidad de retorno a botas militares, no hay posibilidad. En este momento, o sea, el nuevo plan Cóndor es de otro tipo, es económico, es político incluso y mediático, ¿no? Con la gran diferencia de que ahora esa base popular tiene una orientación de liderazgo poderosísimo, que se llama Cristina Fernández. Y que a pesar de los acosos judiciales que hoy vive Cristina Fernández, a pesar del golpeteo mediático... Pero ellos necesitan inhabilitarla. Sí. A pesar de todo eso, la gente está en la calle movilizada pensando en ella, ¿no? Pensando en qué momento ella va hacia una candidatura que puede... Voy a hacer otra pregunta esa, pero traviesa. En el momento en que llegue Cristina de nuevo, ¿qué es lo que se vislumbra? Después de un paro, ahí en Argentina se puede dar ahorita situaciones bien interesantes. Sí. Porque un paro obligaría incluso hasta el presidente a dimitir. Sí. ¿Verdad? Sí. Y la posibilidad de unas nuevas elecciones y la posibilidad de que Cristina regrese. Sí. Ahora, ¿qué se tiene que hacer para que quede? O sea, para que se entienda ahora cuál es el proceso. Que nos activemos todos. Porque tampoco es cosa solamente de Cristina. Exacto. No, es que yo vuelvo a repetir, la cabeza visible ahora mismo es Cristina. Y Cristina regresaría. Ahora el tema es, ahí tiene que haber una unificación de todas las bases populares. Sí. Y no es solamente eso, al tomar el poder tienen que ejercer el poder. La dinámica de la historia... Las negociaciones son malas. Sí, pero la dinámica de la historia pone a la vista dos cosas. ¿Cuánto aprendió Cristina de esto que pasó? Exacto. ¿Y cuánto aprendimos todos? Exacto. Para que no nos vuelva a pasar, ¿no? Ajá. Me parece que este es el escenario. Igual en Brasil. Igual en Brasil. Pero igual en todos lados, Ajá. ¿no? Igual en mi casa, con lo que yo hago, igual en la tuya, ¿no? Sí. ¿Cuántas de las cosas que yo he hecho mal, o que me salieron mal, o que me salieron bien, se convirtieron en un aprendizaje como para que la próxima vez vayan mejor? Exacto. ¿No? Esta dinámica que es, digamos, a decir del viejo Hegel, ¿no? O del viejo Marx, el desarrollo de la situación a partir de sus contradicciones. Si eso fuese así, y pudiésemos ver en Argentina un retorno, lo primero que ocurriría es que, a reserva de resolver el problema económico, que hoy va a estar mucho más complejo que antes, está hoy incluso más complejo que en el 2001. Claro, pues la endeudó y feo. Porque en muy poquito tiempo el endeudamiento ha sido feroz, Ajá. porque el saqueo de capitales se está haciendo feroz, porque el desempleo en apenas unos cuantos meses son más de 200,000 empleos perdidos. El tarifazo de luz, el tarifazo del agua, el tarifazo del gas ha sido inclemente contra la clase trabajadora. Eso no va a ser fácil, no se va a poder resolver de la noche a la mañana. Y lo único que te salva es la moral firme del pueblo, que está ahí, ¿eh? Porque además hay que ver las manifestaciones de ayer, la constatación del hambre que tiene esa gente de volver a su dignidad, ¿no? Y yo creo que incluso hay ahora toda una pandilla de arrepentidos, ¿no? Que lo confiesan incluso, ¿no? Que dicen, nosotros que estábamos hartos de Cristina, que por lo que tú quieras, ¿no? Y fuimos y votamos por el otro. Ese harto habría que verlo bien. Sí. Ve qué tanto lo provocó ¿Qué factores? Los medios de comunicación, qué tanto se exageró, porque los medios argentinos son terribles. Sí. Ahora te cuento, te voy a contar un capítulo específico si quieres. Pero, ¿y qué tanto se dejó de hacer y debió haberse hecho? Exacto. ¿No? Porque tampoco vamos a hacer así una épica impecable, no. Sí es cierto que hay problemas del transporte público en los barrios profundos en Argentina que no se resolvieron como tendrían que haberse resuelto en su tiempo. También es cierto que se hicieron muchas cosas bien hechas y que nunca fueron capaces de comunicarse como tendrían que comunicarse. Nos pasa. Me recuerdo al presidente Chávez diciendo, hicimos bien esto, shh, no se lo cuentes a nadie. No se lo cuentes a nadie. Sí. ¿No? Entonces, esa combinación es terrible, es un cóctel dificilísimo, porque tienes, por ejemplo, baluartes de dignificación de las personas extraordinarios. Tienes, por ejemplo, un gobierno agresivo contra el desempleo. Lograron levantar ese país en esos términos en apenas 2 años. Recuerdo a Néstor Kirchner preocupado principalmente porque no hubiera esta humillación espantosa que es el desempleo para un pueblo, ¿no? Y ahí lo tenías al tipo, ¿no? Empecinado y logró hacer cosas para como estaba el país. Piensa que fue un tipo que ganó las elecciones con un 22%. Y que en primera vuelta las había perdido contra Menem.
O sea que ganó la segunda vuelta solo porque Menem no se presentó. En esas condiciones de, digamos, de hándicap, de David contra Goliat, lo que logró en el corto plazo fue extraordinario. ¿Sabes? Yo creo que una de las razones simbólicas profundas es porque el día que fue a presentarse a la asunción del cargo, dijo, yo vengo a compartirles un sueño. Yo vengo a que hagamos este sueño conjunto y que nos enamoremos de este sueño y que pongamos a salvo nuestra moral de pueblo en lucha. Que no se nos olviden nuestros grandes baluartes, que no se nos olviden nuestros 30.000 desaparecidos, decía él, que no se nos olvide la lucha de las madres de Plaza de Mayo, que todo eso es una inyección de energía política, que esa es la gasolina con la que tenemos que renovarnos todos los días. La capacidad de reinvención es una actitud política permanente, ¿no? Los argentinos lograron ese arco extraordinario hasta que pasó esto que pasó con las elecciones con Macri. ¿Y qué pasó ahí? Una emboscada mediática fenomenal. Sí, terrible, fue terrible. ¿No? Sí. Esa misma emboscada que después repitieron porque son los mismos autores de la misma película en Colombia contra el referéndum por la paz. Ese es el mismo modelo que le van a querer aplicar a Ecuador ahora, Sí. a Lenin. La emboscada de vas perdiendo, voy perdiendo pero voy ganando, ¿no? Voy como atrás, pero después voy a dar la sorpresa porque dicen caballo que alcanza gana, ¿no? Sí. Y toda esa manipulación mediática, que es operación, primero, de emboscada mediática, de pintarte un futuro como están haciendo, ¿no? Sí. Que si sigues con el Correa ese vas Sí, a... en Ecuador está ahora mismo, hay un plan, pero bien orquestado. María por Augusta parte de los Calle, medios, diputada ecuatoriana, en este foro en el que estuvimos, denunció la presencia de muchos venezolanos financiados y pagados para que se fueran a Ecuador, andar diciendo por los camiones, por los colectivos y por las calles que ese país se estaba convirtiendo cada vez más en Venezuela, ¿no? Que si votabas por Lenin, Moreno, lo que ibas a hacer era que mañana ibas a caer en el mismo desastre que es Venezuela. Están aplicando la misma mecánica mediática que en Argentina y que en Brasil, ¿cierto? Sí, JJ Randón y Durán Barba, ¿no? Los dos que son como los popes de la manipulación mediática, son los mariscales de la guerra mediática, ¿no? Son ellos los dos muñecos con los que andan dando la vuelta por todos lados, Fíjate, alimentando esto, ¿no? Fíjate que aquí, Fernando, pasó una cosa bien, y esto hay que decirlo por la calle del medio, ¿no? Ellos, al principio, cuando llega Ramos... Con la calle de medio quiere decir con toda la verdad. Con toda la verdad, sí, no es tirarse para la derecha. No, es que me quedé con... Ven acá, ven. Tú sabes que aquí cuando ellos toman la asamblea, de inmediato hubo un proceso de ataque hacia la figura del comandante Chávez y el chavismo. El chavismo es malo, es feo, es terrible, es horroroso. Chávez se hizo una constitución a su medida, como un traje a su medida, había que regresar a la constitución del 61. Y luego hay un cambio que se viene originando desde hace 6 meses para acá. Que el chavismo existe, pero el culpable es Maduro. El culpable es él. Han centrado el ataque directo hacia el presidente de la República. Es decir, ¿para qué? Afectarlo. Afectarlo de tal manera, una, o para originar un golpe de Estado, o dos, para debilitarlo ante una posible elección. O sea, es tratar de debilitarlo, tumbarlo. Pasó con Correa. Correa tenía muy buenos numeritos, pero a Correa la propaganda mediática ha sido enorme. Y pasa algo que pasó en Argentina, Fernando, que las clases medias, cuando están bien, traicionan, se voltean. Y en el caso de Ecuador fue así. Ecuador llegó a llamar a los que estaban fuera del país a que vinieran a trabajar. Y las clases medias en Ecuador, no digo clases medias, incluso hasta hubo como una especie de unificación de pobres y clases medias. Y sale ese bendito sentimiento de las clases medias que cuando se sienten bien quieren cambio. Le venden la imagen de cambio como un detergente, Sí. ¿verdad? Como un producto y buscan cambiar. Sí. Y resulta que puede pasar lo que pasó en Argentina. Pero pasa algo más
que hay que reflexionar, Mario. Quiere decir que dejamos un vacío político y que ellos vinieron a llenar, Exacto. ¿no? Quiere decir que cuando tú constituyes el ejercicio del derecho, que es el derecho a la vivienda, y se legitima y se dignifica, vaciado de contenido, corres el grave riesgo de que el objeto se vuelva el objeto Lo que te mismo. decía ahorita de la fábrica. ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer un producto, pero no sabemos de qué proviene y de tu alma misma como revolucionario y de lo que tú estás haciendo, no estamos haciendo nada. Así es. Que si tú tienes te vi el programa, ¿no? Que estabas haciendo de fábrica de bombillos, ¿no? Si cada bombillo no es una celebración del proyecto de inteligencia del país, Exacto. si no es una celebración Su significado. del hecho político, si no se entiende que el bombillo es una dignificación que representa la fuerza de trabajo, que representa la creatividad, ¿no? Si no se ve el bombillo cargado de toda esa fuerza simbólica, lo más probable es que entonces se invisibilice todo eso y no exprese como debe expresar la mercancía como primer valor el trabajo. Claro. ¿No? Si tú dejas vacío ese campo simbólico, alguien te lo va a venir a llenar y te lo va a llenar de las peores porquerías, como alguna vez lo llenaron con chismes como que hay cámaras adentro de los cubanos que te van a esperar en tu casa. O eso es de mala calidad porque lo hace el gobierno. Sí, pero tú Que de dejas... mejor calidad es de marca. La pregunta dura es, si cuando yo hice el bombillo y cacareé el huevo que puse, y después le di la inyección simbólica que necesita para que se vuelva emblemático del desarrollo mío y de todos juntos, pregunta, ¿estamos trabajando el campo simbólico para que no me lo llenen con basura después? Que además de que tiene que ser duradero, tiene que ser desarrollable, Exacto. ¿no? Porque en este sentido, por ejemplo, ahora se me ocurre la Inbepal, ¿no? Fábrica... Inbepal, que es la de papel. Sí, la de los cuadernos. Un saludo a los camaradas de Inbepal. ¿No? Sí. Queridos amigos siempre. Pero esos cuadernos, qué emblemática maravillosa, hay que tener, y cuidado, atención, es un cultivo de la conciencia, es el plan de la patria comunicacional expresado en cada producto que el país va desarrollando, en este eje extraordinario desafío para Venezuela, que es salir de la lógica rentista y convertirse en país del orgullo creador, del orgullo productivo. Esa moral, esa conciencia es una revolución cultural y necesitamos preparar las condiciones para ir a esa revolución cultural que acompaña a la revolución comunicacional que el presidente Maduro propuso el 20 de noviembre y que ahora ensambla con esto. Pero es un trabajo. Es un trabajo que hay que tomarse de diseño, de estrategia, para que entonces se vuelva inobjetable. Que la fábrica se convierta en una escuela ideológica. Sí, señor. Y que aquel que disponga, que aquel que necesite un producto, como mis amigos que en los consejos comunales que fabrican las casas con los hierros que se sueldan y luego se terminan en madera, ¿no? Que mi cabeza no me deja acordarme nada del lugar, pero ellos saben a quién me refiero. ¿Dónde? Acá a las afueras de Caracas, en una zona muy alta. Hay una fábrica maravillosa, un consejo comunal que está haciendo las estructuras de las casas con hierro que se forja y se suelda, y luego el acabado se hace en madera de las puertas y las ventanas. Y ahí son dos fábricas Dime juntas. dónde es y hago un programa desde allá. Deja que me acuerde, porque pero te lo voy a decir, ¿eh? Capaz que una vez estábamos juntos. Okay. Yo todavía conservo el casco que me regalaron los compañeros trabajadores del día que fui, me lo firmaron y todo. Bueno, cada puerta, cada casa tendría que tener un proyecto emblemático, simbólico, que se expresa con un diseño que tiene que ver con eso, que constituye la moral del hombre que produce, de la sociedad que produce, del Consejo Comunal, que produce esta obra de inteligencia para resolver una necesidad propia y colectiva. Si eso no emblematiza y no ponemos el cuidado de ir de principio a fin en el proceso, y en el proceso evaluamos, alimentamos y reimpulsamos, entonces lo más probable es que alguien venga y te lo llene. Y termine siendo que aquel que goza del derecho de tener una de esas casas, con el derecho de tener el trabajo de sus compañeros... Oye, yo creo saber cuál es. Hacen casas de madera. Las puertas y las ventanas. Puertas y ventanas, pero las casas no son de madera. Son hierros, son unos hierros rectangulares que se sueldan para crear la estructura. Okay. Ahora voy a acordarme, espera. Dame 2 minutos y me voy a... Mi Alzheimer me permitirá. Mi amigo Alzheimer. Sí. En todo caso, lo que trato de decirte es que esa casa que debería sernos y ser
un dignificante, que alguna vez alguien logró tenerla para sí y para su familia, ausente de contenido, se volverá en tu contra. Y es muy probable que alguna vez alguien recibiendo esto haya de votar Por lo ejemplo, que no debe. vamos a dar otro ejemplo. Pues estamos hablando en este momento de fábricas, pero por ejemplo, cuando te entrego una casa, por ejemplo, hablemos de Ciudad Tiuna. Tú entras a Ciudad Tiuna y yo tengo una amiga que llegó recientemente y me dice, Mario, esto es otra vida. Niños en la calle, corriendo, jugando, tienen una organización más o menos buena, vamos a calificarla de esa manera. Cada casa de esa tiene el espíritu del comandante Chávez, tiene el espíritu de la revolución, tiene el espíritu de Nicolás Maduro. ¿Cómo asumir que cada una de esas casas, cada uno de esos apartamentos tenga contenido político, ideológico? Es el trabajo del común a un nada, ¿no? Ah, Si no haces el trabajo a eso voy, o sea, yo digo, si yo tengo un complejo residencial como Ciudad Tiuna, organizado, políticamente organizado, obviamente lo hago fuerte, lo hago espiritual. Y cuando hablo de espíritu, hablo del espíritu de comuna, del colectivo. Sí, sí. ¿Me entiendes? Todos los objetos, Mario, están cargados de un sentido, Exacto. de un significado. Para eso se requiere semiótica revolucionaria. Ajá. Semiótica. Por ejemplo, yo agarro y hice esta taza en Sí. una fábrica. Sí. Cada taza de esta tiene su historia. Sí. Y esa historia es las manos del obrero y de por qué yo ocupé esa fábrica para hacer estas tazas, Sí. cómo nosotros sufrimos para poder sacar la primera taza y que ahora sale por miles. Pero cada una de esas tazas tiene una historia. Y una historia política ideológica. Sí, pero además tiene una historia que es la respuesta a una necesidad, ¿no? ¿A qué necesidad social corresponde esta taza? Porque yo sí he ido al Petare a visitar a mis amigos que tengo y muchos ahí, y no faltan la oportunidad, y además que yo abuso de eso, de tomar un café o un tecito o un papelón con limón, que otro emblema patrio, ¿no? El papelón. Y entonces, Por lo menos es mejor que la Coca-Cola. pero entonces una amiga señora va y saca la tacita que es para cuando viene un invitado, ¿no? Exacto. Porque tiene sus tazas y su vajilla, que es para halagarte, para agasajarte cuando llegas y eres un invitado. Entonces te comparte un café en su taza que satisface una necesidad histórica y social, que es hacerte un halago, un cariño, un mimo con la tacita y el café, ¿no? Okay. Entonces, aquel que la produce tiene que saber que esto empieza a dignificar una relación social, una relación colectiva. Está impreso el trabajo de una persona, está impreso todo el proceso productivo, pero está impresa una relación humana. Y si quieres una relación histórica, esta cosa empezó cuando hacíamos así para tomar agua, con las manos, ¿no? Ajá. En el hueco que necesitamos para el contenido en un continente. Eso proyectado históricamente acabó siendo ¿no? Este hueco. ¿Y cómo multiplicar esa sensación, esa emoción? Haciendo la semiótica de comunidad y de base, que comprende que el objeto per sí es un objeto que tiene su limitación y su espacio y su tiempo acotado. Que el objeto tiene sentido cuando es colectivo y es social. Cuidémoslo, porque es de todos nosotros. Aunque tú te lo hayas comprado para tu casa, ¿no? También es un patrimonio histórico y cultural. Porque algún día me vas a visitar, te voy a tener la taza para el café. Sí. Pero y no si solamente eso, sino lo que vamos a conversar mientras Sí. nos tomamos el café. Sí, y que además nos ayuda a dignificarnos, porque entre más Oye, hay bonita- que explicarle esto, porque no es el tema de un objeto, repito, no es esto. Es lo que significó esto, Así es. de dónde nació. Por eso yo, en cada fábrica o cada sitio que he ido, en la Unión de Producción, en la Unidad de Producción Socialista en Trujillo, cuando yo lo visité, me di cuenta de eso. Es el espíritu de cada uno Sí. dentro de esa unidad de producción. Sí. No es solamente el pimentón que salga de allí, no es solamente el ají que sale de allí o cualquier tipo de hortaliza, no. Vamos a suponer que tú tienes una vaca y tienes que producir leche. Y dirás, ¿yo puedo hacer una semiótica de la vaca y de la leche? Sí, porque tú tienes que asumir una ética y una responsabilidad de alegría, de producción y de sociedad, porque tarde o temprano tu leche va a ir a parar a la mesa de una familia. Exacto, y se que la tom- necesita. Y se la tomará un niño. Exacto. Y hay que ser muy canalla para tener una leche contaminada y etcétera, etcétera. O hay que ser muy canalla nada más para estar pensando en el precio de la leche. Así es. ¿Entiendes? Así es. Porque tú le cortas al objeto su relación social, Exacto. ¿no?
Su relación la que produce sentido, la que produce imaginario, la que produce valores. Exacto. ¿No? Si tú te preocupas solamente porque mi vaca produjo 18 litros y yo le echo 18 de agua y la rebajo y tengo el doble y gano más, yo estoy siendo tan canalla que estoy traicionando el espíritu de esa Sí, sociedad. porque voy a ganar más. O sea, ahí entra es el valor el valor del capital. Sí. No el valor del hecho de agarrar, de producir en común, a producir en colectivo, Sí. para que otros coman. Sí, es un Oye, crimen. no solamente voy a comer yo, voy Es a un comer. crimen social, Exacto. por tanto, ¿no? Entonces, en la medida en que, si yo soy capaz, es decir, si yo llegara a ser tan bruto, de llegar acá contigo y ver una taza y no ver más que una taza, la verdad que tendría una mirada bastante tonta. Pero, ¿no? Porque en realidad esta taza ha sido el pretexto de todo lo que hemos conversado, pero hay un amigo que nos hizo el favor de preparar el cafecito y traérnoslo, y tenerla. Por cierto, le vamos a pedir otro poquito después, pero todo esto que estoy preparando es para pedir, ¿no? Exacto. Pero- Guerrero, acuérdate. Antes de irnos a un pero lo café. que sí tenemos, Mario, es la necesidad histórica de la conciencia sobre Claro. estos objetos para convertirlos en humanos, para humanizarlos, para saber que atrás de esto está una riqueza que es el saber, el cómo producir, el cómo distribuirlo y cómo relacionarnos a partir de los objetos. Cuando el objeto se vuelve imperio sobre lo humano, cuando el capital está por encima de los seres humanos, entonces se vuelve capitalismo y es la peor etapa que Sí, hemos tenido ya ahí en la historia, ¿no? deshumanizamos la producción, que la producción tiene que ser colectiva. Así Simple. es, así es. Sí. Y en esa dinámica está nuestro desafío histórico hoy. ¿Cómo aprendemos a resignificar este mundo? Es el gran proyecto del socialismo, cambiarle de nombre a todo. Que la taza no sea solamente taza, que también sea taza, amistad, calor, simpatía, cariño, recuerdo, ¿no? Que se vuelva emblemática. Y entonces la voy a cuidar más, ¿no? Yo te lo explico si quieres en las cosas que a mí me pasan en este país. Contigo, por ejemplo, un día me regalaste una camisa roja de Macunay Macariña, ¿no? ¿No? Para cualquiera que la ve dice, pues es una camiseta roja con, ¿no? Y no, es mucho más que eso, Sí, ¿no? sí. Es una camiseta impregnada del afecto, de la amistad, ¿no? Y también de la responsabilidad política, porque no es una camiseta vacía de significado. Tiene un muy profundo significado, ¿no? Sí. Entonces la cuido como no sabes. Como no cuido otras que las compré porque necesitaba comprarla Para ponerse en el punto. para los fines más funcionales, ¿no? ¿Sí? Esta tarea Exacto. de recomprender el mundo, de rehacernos en la inteligencia de las cosas, es lo que le da sabor a la vida, le da sentido. Cuando digo sentido estoy pensando en la semiótica misma, es decir, en aquello que ahora tiene un valor extra, que no es solamente el del objeto, sino es el valor de entenderlo como un vínculo social, ¿no? Entonces ahí empieza todo a convertirse en eso. ¿Te ¿no? fijas? Hay que llevarse a Fernando para uno de los viajes. Sí, sí quiero ir. Primero porque nosotros llegamos un día antes y hacemos forito. Nos sentamos, vemos la producción primero. Siempre y cuando haya papelón con limón, porque No, sí lo hay en todos lados. Mira, hay una cosa que quiero hacer una denuncia puntual. Y estoy hablando de la cuestión de los medios y el ataque que tiene Venezuela ahorita. Este documento o informe de los Estados Unidos con respecto a la crisis humanitaria no es casual, ya lo sabemos, pero hay un punto en el que ellos están insistiendo muchísimo, que es en el punto de la falta de medicina. Ojo con las autoridades que tienen que ver con esto y que tienen que ver para empezar a hacer un chequeo general, no solo de las importaciones, porque nosotros dependemos muchísimo, y eso es grave, dependemos muchísimo de las medicinas que tienen 5 o 6 transnacionales. Que esas 5 y 6 transnacionales han venido también, han estado metidas dentro del golpe de Estado, metidas dentro de la conspiración, de la guerra económica y ahora la guerra financiera que están lanzándose, que va a recrudecer. Hay un informe especial en Misión Verdad que sería bien bueno analizarlo. Pero esta crisis, este informe, yo no sé por qué tengo la idea. Yo no había querido hablar de esto porque estamos en profundidad buscando, ubicando por qué. Pero no sé por qué
tengo la idea, y sobre todo cuando sale este vocero, un vocero de la derecha que está hablando de la crisis humanitaria en relación a la falta de medicamentos, yo no sé por qué tengo la idea de que el próximo ataque viene por allí. Y duro, porque ellos tienen que reforzar ese informe que acaba de hacer el Departamento de Estado con respecto a los derechos humanos, cuando ellos allá han violado todos los derechos humanos. Imagínense ustedes hacer un decreto de trancarle las vías de acceso a varios países árabes, entre ellos Irak, que fíjense ustedes qué contradicción, fue invadido y más de 1 millón de muertos por los Estados Unidos. Vean ustedes, y esa es la moral, la doble moral y el doble rasero de los americanos. Pero hay que prestarle mucha atención a la cuestión de los medicamentos. Ya estamos llegando al final. Bueno, yo con ustedes disfruto. No, yo también. Falta nada más que la reina pepiada, para tu ver. Eso es ya un compromiso. Ya es un compromiso ético. Un compromiso ético. Además es un homenaje siempre que me parece indispensable por la misma semiótica de las arepas, reinas pepiadas y No, y que tenemos pelúas, el tema, ¿no? así como ustedes vinieron con una propuesta de la red de intelectuales, nosotros tenemos próximamente una propuesta. Ah, bueno. Tú sabes que tú estás involucrado en una de ellas. Yo en todas las que pueda Sí. me voy a acercar. Y un saludo a Tilio Borón, ojo, que estaba hoy, lo llevaron al hotel, creo salía ahora en la noche. Está yéndose de viaje a Maracaibo. Así que va a recibir un honoris causa. De acá a Tilio, un abrazo. A Tilio yo una vez lo entrevisté en Argentina. Contigo ahí hay más entrevistas. Es un hermano, Atilio, siempre Sí, señor. queridísimo. No, y muy bueno. Compartimos muchos foros.